Muy bien, jóvenes, buenos días. Vamos a en esta clase trabajar el tema que nos corresponde ver de óptica. Como ustedes ya podrán imaginar, la óptica estudia los fenómenos de la luz, ¿no? Vamos a definir. En la definición, entonces, la óptica es una parte de la física que estudia a los fenómenos luminosos o los fenómenos de la luz. Estudia a los fenómenos luminosos y todo aquello que tenga que ver con luminoso tiene que ver con la luz, ¿no? Ahora, existen dos tipos de óptica: la óptica geométrica y la óptica física. En un subtítulo 2, entonces, veamos a los tipos de óptica. Ya habíamos indicado que existen dos tipos, ¿no? Vamos a poner incisos A y B, y en una primera parte estaría la óptica geométrica y en un inciso B la óptica física. Pero para su estudio, jóvenes, ambas ópticas se tienen que considerar, ¿no? La óptica geométrica es aquella que me explica cómo son los ángulos, cómo son los rayos de incidencia y de refracción, de incidencia y de reflexión de la luz. Y la óptica física, el significado y el fenómeno de estos rayos incidentes y reflejados o refractados de la luz, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de luz, tenemos que especificar qué es la luz. Veamos entonces un subtítulo 3 y vamos a hablar exclusivamente de este fenómeno conocido como luz, ¿no? Ya, a lo largo de la historia han existido varias teorías sobre la luz, ¿sí? Está la teoría corpuscular de Newton, ¿ya?, que pensaba que la luz no eran otra cosa que partículas diminutas emanadas por la fuente luminosa, ¿no? Ya más adelante se ha considerado que la luz tiene naturaleza ondulatoria. ¿Qué significa esto? Que la luz se propaga por ondas. Y eso también es verdad. Sabrán ustedes que los diferentes tipos de luz tienen diferentes longitudes de onda. Más adelante vamos a ver qué es la onda y qué es la longitud de onda, ¿no? Y luego la teoría actual considera la luz como un fenómeno dual. ¿Qué significa eso? Que la luz se comporta en algunos fenómenos como corpúsculos y en otros como ondas. Eso implica la teoría dual.
y por otro lado se comporta como ondas. En algunos fenómenos se comporta como corpúsculos y en otros como ondas. Entonces nosotros de aquí en adelante vamos a considerar a la luz de manera dual. Ahora hay que especificar algunos aspectos importantes, ¿no? Por ejemplo, la luz tiene una velocidad de propagación, ¿ya? Entonces anotemos en un subtítulo 4 la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿no? O también yo puedo decir 300.000 kilómetros sobre segundo si hacemos la conversión respectiva, ¿verdad? Y hasta ahora, jóvenes, esta velocidad es la mayor velocidad de fenómenos físicos conocidos por el ser humano. Y existen teorías interesantes al respecto, ¿no? Si fuésemos capaces de viajar a la velocidad de la luz, se dice que podríamos trasladarnos a la cuarta dimensión. Y esa cuarta dimensión tiene que ver con el viaje al futuro o al pasado. ¿Sí? Bueno, son teorías físicas un tanto cineastas, pero que tienen relación con la realidad, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los fenómenos observados por la luz? En un subtítulo 5 vamos a hablar de los fenómenos luminosos o fenómenos de la luz simplemente. Aclararles, jóvenes, que ustedes deben realizar un resumen de todo lo que estamos explicando en sus respectivos cuadernos, ¿no? ¿Qué fenómenos de la luz vamos a estudiar en este acápite? En un inciso A hablaremos de la reflexión. En un inciso B hablaremos de la refracción. Y son fenómenos totalmente diferentes. Y existen otros fenómenos que tienen que ver con la luz, que son de otra naturaleza, si vale el término, ¿no? Los más importantes, los primeros que vamos a estudiar son la reflexión y la refracción. Existe el efecto fotoeléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, ¿qué es la reflexión? Como su nombre lo indica, no es otra cosa que el reflejo de un rayo luminoso. La reflexión no es otra cosa que el reflejo de un rayo luminoso. Cuando un rayo luminoso incide sobre una superficie plana, este rayo luminoso se refleja. Y existen algunas leyes de la reflexión que valen la pena considerarse. Voy a suponer una superficie plana. Ahí está. Esa va a ser mi superficie plana,
¿Ya? Vamos a suponer que sea totalmente plana, ¿no? Ahora, en esta superficie plana, voy a suponer yo que existe un rayo de luz incidente. Y al rayo incidente le vamos a llamar R sub I. Y tiene su flechita, ¿sí? Que justamente me indica la dirección de este rayo, ¿no? Está incidiendo sobre la superficie. Ahora, justo donde impacta o en el punto de impacto del rayo con la superficie, se traza la recta normal. Esta recta normal es una recta perpendicular. Perpendicular significa que forma 90 grados con la superficie de reflexión. Y nosotros la vamos a dibujar como línea punteada. ¿Ya? Este ángulo es de 90 grados, ¿no? Este ángulo. A ese ángulo me estoy refiriendo. Obviamente que hacia el otro lado también es de 90 grados. Eso significa perpendicular. La normal siempre es perpendicular a la superficie de reflexión. Y esa línea la vamos a simbolizar con N. Por eso significa línea normal, ¿no? Muy bien. Ahora, este rayo incidente se refleja. Yo le voy a llamar RF, rayo reflejado, ¿no? Para ser más prácticos, rayos reflejados. Ahora hay un detalle, ¿ya? Algunas reglas que debemos considerar. Primero, el ángulo de incidencia. A ver, cambiaremos el color. Tenemos muchos colores que podemos usar, ¿no? El ángulo de incidencia siempre es igual al ángulo de reflexión. Esa es la primera regla fundamental. El ángulo de incidencia siempre es igual al ángulo de reflexión, ¿no? Ahora, cuando la luz incide en una superficie, evidentemente son millones de rayos, ¿no? Paralelos, pero por cuestiones didácticas solo representamos a uno de estos rayos incidentes. Perfecto. Cuando el rayo incidente se refleja sobre una superficie y el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, entonces estamos hablando del fenómeno de la luz de la reflexión, ¿no? Este rayo luminoso se considera que viene desde el infinito y al reflejarse también se va hasta el infinito. Perfecto. Estas reglitas entonces que acabamos de indicar deben considerarse seriamente. Muy bien. Ahora más adelante vamos a establecer algunos detalles importantes sobre herramientas que se utilizan para el estudio de la reflexión, ¿no? Y esas herramientas utilizadas en el estudio de la reflexión son los espejos. Espejos.
Veamos qué es un espejo. Espejo es una superficie plana o esférica, pulida, que refleja la luz conforme a las leyes de la reflexión que explicamos en el subtítulo anterior, ¿no? Es una superficie plana que refleja la luz conforme a las leyes de la reflexión. Puede ser plana o esférica, ¿sí? Un espejo. Perfecto. Ahora, lo primero que vamos a analizar son espejos planos y vamos a aprender, usando la óptica geométrica, a representar imágenes. Entonces, en un inciso A, lo primero que vamos a ver son los espejos planos. Ahora sí. Un poquito todavía. Muy bien, ahí. Voy a suponer yo una superficie, o mejor dicho, una recta vertical. Y la voy a representar como espejo. Ahí está. Ahora, la parte izquierda, es la parte pulida del espejo, ¿ya? El espejo plano todos conocemos, ¿no? Nos miramos ahí todos los días para poder vernos, arreglarnos, salir, etc. Y no solo sirve para eso, sirve para una infinidad de cosas, ¿verdad? En los vehículos también usamos espejos para poder ver quiénes son los que, si vienen vehículos atrás, personas, en fin, ¿no? Ahora, vamos a suponer un cuerpo ubicado en este punto. Es un objeto puntual. Objeto. Este es el espejo, ¿no? Ahora, habíamos indicado que la parte izquierda, me refiero a este lado, es la parte pulida y la parte derecha es donde se va a reflejar la imagen. La parte izquierda, donde está la superficie pulida, se denomina zona real. Y nosotros vamos a representar eso con una ZR. Y la parte derecha, donde se ve la imagen, la vamos a denominar zona virtual. Entonces, todo espejo tiene la zona real, donde está el objeto, y la zona virtual. Muy bien. Ahora, ¿cómo se forma la proyección de una imagen? Esta imagen se debe trazar dos rayos a partir de esta imagen. Este rayo incidente que se va a reflejar sobre sí mismo. ¿Sí? Y nosotros le vamos a llamar R1. Ahora, no solo yo debo trazar un rayo. Evidentemente,
para que yo pueda ver un cuerpo existen infinidad de rayos, ¿no? Pero para cuestiones del estudio de la óptica, debemos trazar solamente dos rayos. El otro rayo, vamos a usar otro color, es ese, ¿ya? Que le vamos a llamar R2. Y como podrán ver ustedes, de acuerdo a las leyes de la reflexión, justo donde impacta sobre la superficie plana, de manera perpendicular está la normal. Por ende, este rayo R2 incidente se va a reflejar en esa dirección, ¿no? Formando ángulos de incidencia y de reflexión iguales. ¿Dónde estarían los ángulos? Este sería el ángulo de incidencia y este otro sería el ángulo de reflexión. Y esos dos ángulos siempre tienen que ser iguales, ¿no? Ahora, vamos a considerar además algo súper importante. El ángulo formado entre R1 y R2, yo lo voy a llamar alfa. Este ángulo se repite entre R2 y la normal. También entre R2 reflejado y la normal. Ahí están los ángulos alfa. Ahora, ¿cómo y dónde se refleja la imagen? Esta parte es importante. Yo debo prolongar el rayo reflejado de R2. Y el rayo reflejado de R2 es este, ¿no? Entonces yo voy a prolongar esa imagen. En líneas punteadas. Luego, también debo prolongar el rayo R1. Y el rayo R1, su prolongación sería esta. Ahora, donde se interceptan las dos líneas, se encuentra la imagen reflejada. Y este es el punto donde se interceptan las prolongaciones de R1 y el reflejo de R2. Esta, obviamente en la zona virtual, ya no se llama objeto, sino imagen. Ahora bien, esta imagen tiene un ángulo alfa que es el mismo ángulo alfa que existe entre R1 y R2. ¿No es cierto? Ya. Hasta aquí vamos a quedar en la clase de hoy. Hemos definido qué es óptica. Hemos definido qué o cómo se considera la luz. Hemos definido qué fenómenos luminosos vamos a estudiar. Hemos hablado también de los tipos de óptica. Y por último, hemos visto con la aplicación de la óptica geométrica cómo y dónde se refleja una imagen, siempre en la zona virtual, y resulta de la prolongación de R1 y R2. Muy bien, jóvenes, lo que debemos hacer entonces es tomar apuntes y considerar la parte conceptual.